Esto me ocurrió en un pueblo de Hidalgo, cerca del Estado de México. Por razones personales tuve que salirme del ejército. Nunca he sido de los que ahorran, y el dinero que me dieron por mis años de servicio era todo lo que tenía para sostenerme. En ese entonces rentaba una casa muy bonita y grande, pero cuando me salí del ejército, tuve que buscar un lugar donde el alquiler fuera más barato. Fue en abril de 2014. Yo tenía 24 años y vivía solo. Ya no recuerdo cómo di con esta casa a la que llegué porque era mucho más barata que donde vivía antes. El terreno era cuadrado y justo a la mitad, en el lado que daba a la calle, estaba la puerta, negra y de metal, y alrededor del terreno había una barda, no muy alta, quizás de unos 80 metros. Al entrar por esa puerta, inmediatamente estaba el jardín, un rectángulo que ocupaba la mitad del terreno. Al fondo de ese jardín estaba el baño y un árbol no muy grande. En la otra mitad del terreno estaba la casa, también en forma de rectángulo, que ocupaba de un lado de la barda hasta el otro. La casa era un poco vieja, con láminas de asbesto en el techo que llevaban varios años sin cambiarse. Estaban verdes por la humedad y en algunas partes oscuras. El día en que llegué a ver la casa, la verdad sentí un poco de miedo. Como les dije, la puerta estaba justo a la mitad del rectángulo, y al entrar, lo primero que se veía era una especie de corredor largo y amplio, que vendría a ser la sala y la cocina. El lugar parecía haber estado deshabitado durante años, pero por el precio de la renta no quise hacer muchas preguntas. Después de todo, no ocupaba tanto espacio, ya que había vendido todas mis cosas y solo llevaba el colchón y mi ropa. Al fondo de ese corredor, del lado derecho, estaba una puerta sin hoja, únicamente una cortina que hacía de puerta. Ese era el cuarto, del mismo largo que el corredor. Cerca de la puerta tenía una ventana que daba a la calle. La casa era lúgubre y olía raro, pero necesitaba un lugar donde dormir y cerré el trato de inmediato. Ahora que lo recuerdo, la señora que me arrendó la casa era una mujer joven, quizás de 35 años. Era muy bonita, con el pelo negro y un poco largo. Lo curioso es que vestía de negro y parecía algo triste. Supuse que alguien cercano a ella había muerto y por eso iba de luto. Esa misma tarde llevé mis pocas cosas y me instalé. Como les digo, me daba algo de miedo, pero no podía dejarme llevar por terrores infundados o inseguridades. Esa noche me dormí temprano, cerca de las 9. Yo estaba muy cansado. Por una vieja costumbre del ejército siempre duermo con el reloj puesto y una navaja cerca de mi almohada. Lo que ahora les voy a contar es el inicio de lo macabro de esa noche. Debo señalar que a partir de aquí, lo que diré es parte de una pesadilla, pero también se darán cuenta de que esto no terminó cuando desperté. Mientras dormía comencé a soñar que un perro negro estaba fuera de la casa, en el patio, frente a la puerta. La rasguñaba con mucha intensidad, como si se muriera por entrar, como si su vida dependiera de ello. Podía ver al perro rasguñando la puerta y al mismo tiempo me veía a mí mismo acostado sobre mi colchón en el piso. Me veía como a través de una película mientras pensaba: ojalá que ese perro no entre porque de seguro es callejero y si me muerde puede ser muy peligroso. Puede tener rabia. Después, como por arte de magia, la puerta desapareció y el perro ya más calmado entró. Fue directo a mi cuarto. Yo había dejado la luz de la habitación encendida por lo solitaria y fría que se veía la casa, y en mi sueño también la luz estaba encendida. El perro entró por la cortina y caminó pegado a la pared, como para pasar entre mi espalda y el muro, ya que yo estaba durmiendo de lado, de espaldas a la pared. Dentro del sueño pensé que lo mejor era hacerme el dormido para que el perro no me mordiera. Pero justo cuando el animal estaba cerca de mi espalda, dejó de ser un perro. Se convirtió en una mujer joven, desnuda, muy delgada, con la piel un poco verde y de cabello largo. Estaba como montada sobre mí, sentada sobre mi espalda con sus manos sobre mis muñecas. Para esta parte de la pesadilla yo ya estaba durmiendo boca abajo, al menos en el sueño. No podía ver su cara,
pero algo me decía que estaba sonriendo. Podía sentirlo. Se estaba riendo. Se reía de mí, de mi miedo. Intenté rezar, pero no podía. Lo único que pude decir fue: no, por favor. A mí no, por favor. Lo que sigue ya no es parte del sueño. Lo que sigue es completamente real. Desperté muy asustado. Estaba boca arriba. Me di cuenta de que había sido solo un sueño, o eso pensé. Estaba muy sudado a pesar de que había sido una noche fría. No quería quedarme ni un minuto más en ese cuarto, pero no tenía dónde ir. Revisé la hora. Era la 1:20 de la madrugada. Estaba viendo mi reloj cuando un golpe fuerte se escuchó en la puerta de metal que daba a la calle. Después del golpe escuché un ruido sobre la barda y luego sobre el techo. Los perros comenzaron a ladrar. Algo había saltado hacia la barda y al hacerlo había golpeado la puerta que daba a la calle. Luego, a través de la barda, alcanzó el techo y subió a la lámina de asbesto. En ese momento creí que probablemente era un mapache, ya que en esa colonia era común verlos porque estaba en las faldas de un cerro. Por mi trabajo en el ejército tenía algo de experiencia reconociendo sonidos de animales. El sonido que producía era claramente de algo que iba a 4 patas. Iba rápido, pero los pasos eran los de un animal demasiado grande y pesado, tanto que estuve seguro de que las láminas de asbesto no podrían soportar el peso. Por la velocidad a la que iba se romperían justo cuando fuera sobre mí. Todo esto pasó en cuestión de segundos. En mi mente pensé que al ser un animal salvaje seguramente sería agresivo y que no podía dejar que me mordiera. Rápidamente me giré a mi derecha, tomé la navaja, la abrí y me di la vuelta hacia el techo, aún estando acostado porque para ese entonces el sonido ya estaba sobre mí, exactamente sobre mí. No tendría tiempo de pararme, el animal iba a caer justo encima mío. Me quedé viendo fijamente hacia el techo, pero esa cosa pasó caminando y al llegar al borde de la casa se aventó. Los perros dejaron de ladrar. Escuché un sonido sordo y pesado de algo que se había arrojado, y luego cómo se fue corriendo hacia el cerro, justo donde esa cosa había caído. En este punto fue la primera vez que recordé lo que había soñado, y sentí un miedo muy profundo, como si mi espalda se abriera por la mitad. Estaba ahí, acostado, tratando de pensar qué había sucedido. Algo era obvio. Eran cerca de la 1:30 aproximadamente y no tenía dónde ir. Lo único que podía hacer, si es que esa cosa andaba por ahí, era mostrarle que no tenía miedo, porque algo me hacía pensar que lo que corrió por el techo en realidad no era un animal. Empuñé la navaja de forma táctica, el único modo en que sabía usarla. Me levanté sin hacer mucho ruido y me asomé hacia la sala. La luz estaba apagada y había muchas partes oscuras, pero no quise encender esa luz. Me asomé hasta la puerta que daba al patio y solo restaba asomarme para que, de alguna manera, eso que estaba allá afuera me viera, para que supiera que no le tenía miedo, que no iba a rendirme tan fácilmente y que ese lugar ahora era mi casa. A pesar de que sabía que lo que había estado corriendo en el techo hacía ya varios minutos que se había ido, quería sentirme valiente, sentirme mejor, más seguro. Así que me asomé al patio y me subí a la barda para poder ver sobre el techo. Estaba muy oscuro y no se veía ningún rastro, así que me bajé y me paré en medio del patio, cerca del árbol. Di un par de vueltas en forma retadora, como si estuviera esperando a que se apareciera, pero dentro de mí yo sabía que esa cosa ya se había ido. Me volví a meter al cuarto porque no tenía otra opción. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. Por la mañana aún me sentía raro. Me preparé para salir. Tenía una entrevista de trabajo. Recuerdo que estaba cerrando la puerta que daba a la calle cuando vi al vecino salir de su casa. Me vio de un modo muy extraño, tanto que hasta me pareció molesto. Él notó eso en mis ojos y se despidió de un niño que me imagino era su hijo. Terminé de cerrar la puerta y me fui en la misma dirección que él. Cuando pasé cerca del niño, me preguntó con mucha curiosidad: «Oiga,
Usted vive en esa casa, ¿verdad? Me sentí algo raro de que me hablara de usted porque no estaba acostumbrado, así que solo sonreí y le dije que sí. Le pregunté por qué lo decía y me respondió: es que mi papá nos contó que anoche, cuando él llegó de trabajar, vio a una bruja. Mientras él seguía hablando, sentí un escalofrío. Sentí que la sangre se me helaba cuando dijo: dice que vio a una mujer vestida de negro, parada frente a su puerta. Mi papá dice que cuando la vio sintió mucho miedo y se metió corriendo a la casa, pero cuando abrió la puerta el perro se salió y se fue detrás de ella. Mi papá no quiso estar más tiempo afuera, nomás cerró con llave y se acostó sin decir nada. Fue hasta la mañana que nos contó lo que vio y se sorprendió mucho porque mi mamá le dijo que había alguien nuevo viviendo en esa casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Aquella figura que había estado frente a mi puerta, parada sobre la calle, había estado ahí desde que yo estaba soñando. Casi puedo estar seguro de que esa figura que vio fue la que se metió en mi sueño, en forma de perro, y luego en forma de mujer. Pero por alguna razón, el perro del vecino la asustó e hizo que se saltara sobre la barda. Un salto que, por la mañana vi, era de casi 2 metros. Me despedí del niño sin decir nada. Ni siquiera fui a mi entrevista de trabajo. Le marqué a un amigo mío del ejército que vivía a unos 20 minutos de ahí y le pedí de favor que me dejara quedarme con él un par de días. Él aceptó sin hacerme preguntas y por la tarde regresé para sacar mis cosas. No pude ni quise decirle a la dueña que tenía que irme. No quería verla. Así que simplemente abandoné esa casa. Hola, Uriel. Me llamo Gabriel y sigo tu canal desde hace apenas 4 meses. Siempre escucho los relatos mientras estoy en mi trabajo. Un compañero, Omar, mexicano, me enseñó tu canal y desde entonces no me pierdo ningún episodio. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero soy de una pequeña ciudad en la zona montañosa al sur de una provincia costera en Ecuador. Es una ciudad muy antigua que se remonta a la época de la colonia española y es famosa por sus yacimientos de oro, los cuales son explotados hasta el día de hoy. Por tal motivo también es una ciudad que esconde muchos misterios, leyendas y relatos. En las noches sus calles antiguas y casas de estilo colonial, acompañadas de la densa neblina, dan la sensación de que te están observando siempre. Actualmente tengo 34 años, pero tengo que regresar en el tiempo a cuando yo tenía apenas 9. Fui de vacaciones a la casa de mi abuela, ubicada en las afueras de la ciudad. Era una casa muy antigua, de estilo colonial, con grandes ventanales y tejas en el techo. Tenía una puerta principal de madera muy pesada, seguida de un pasillo muy largo y angosto del cual se distribuían las habitaciones, con una gran sala de estar y un comedor muy grande, ya que mis abuelos tuvieron 12 hijos. Durante el día la casa se sentía en paz y tranquila, pero en cuanto caía la noche, junto con la neblina que inundaba los alrededores, se volvía siniestra, y hasta el día de hoy puedo decir que causa temor entre los familiares, entre mi gente que sigue ahí. Quiero destacar que mi familia es muy religiosa, y mi abuela, que en paz descanse, lo era muchísimo más. Ella murió en 2021, a causa del COVID. Era inevitable no escucharla todas las noches rezar el rosario, hasta muy tarde. Pues bien, una noche como todas, una noche que parecía normal, terminaba de cenar junto a mi abuela y me disponía a ir a dormir. Eran como las 10. Me quedé en el cuarto que solía ser de mi mamá. Como todas las noches, escuché a mi abuela rezar. Apenas podía entender sus palabras mientras miraba el techo para quedarme dormido. Abrieron la puerta. Era mi tío Jorge, a quien de cariño le decíamos tío Coco. Mi tío nunca se casó ni tuvo familia. Él vivía con mi abuela hasta que, lamentablemente, hace 17 años, murió por un paro cardiopulmonar. Recuerdo claramente que entró, se acostó en el sillón de la sala y prendió el televisor. Estaban pasando Showmatch de Tinelli, un programa argentino famoso en los 90, muy peculiar por hacer bromas a la gente. Lo más especial para mí era la despedida del presentador,
que gritaba chau chau repetidas veces. Era común que cuando el presentador se despedía, mi tío apagaba el televisor y entonces ya se iba a su cuarto. Cuando apagó la tele esa noche, todos escuchamos lo mismo, una risa muy leve en el comedor, proveniente de una voz profunda, seguida del sonido de lo que parecían ser dados rodando sobre la mesa, los cuales aparentemente eran recogidos por una mano que tenía uñas muy largas que raspaban contra la mesa. Al menos eso fue lo que imaginamos. Inmediatamente mi tío Coco llamó a mi abuela, preguntándole: «Mami, ¿escuchó?». Mi abuela seguía rezando, pero ahora lo hacía en voz alta, pidiendo a Dios y a los santos que alejaran cualquier mal que se encontrara en ese momento dentro de la casa. Después de varios minutos al terminar, mi abuela salió y dijo con voz muy seria: «Es el diablo». A estas alturas yo estaba muerto de miedo. Sostenía la sábana con todas mis fuerzas por temor de que me la arrancaran de las manos y evitaba por completo mirar por la ventana. Lo que sea que seguía sentado en la mesa se levantó. Sus pisadas eran tan fuertes y pesadas que la casa se movía como en un temblor. Mi tío corrió hacia el cuarto de mi abuela y empezaron a rezar los dos muy fuerte, con oraciones provenientes de los salmos de la Biblia. Eso provocaba que lo que estaba afuera moviera la casa de una forma violenta. Las ventanas sonaban como si fueran a romperse. Las puertas se azotaban con fuerza y la puerta pesada de la entrada sonaba como si en cualquier momento la fueran a arrancar. Fueron pocos minutos o quizás segundos de terror que hasta ese momento me tenían anclado a mi cama, rezando y llorando, sin poder hacer nada, sin poder siquiera pararme por el miedo que experimentaba. Y después, en un segundo, todo se calmó. Ya no se escuchaba nada. Una aparente paz inundó la casa. Afuera no se escuchaban ni los insectos. Mi abuela me llamó. «Gabriel, hijo, ¿estás bien?». Le respondí que sí. Le pregunté qué fue lo que había pasado. Ella solo me dijo: «Reza, hijo, reza con mucha fe. El diablo está rondando la casa». Mi abuela no había terminado de decirme esas palabras cuando se empezó a escuchar a algo o a alguien muy pesado sobre las tejas del techo de la casa. Daba la impresión de que el techo se iba a desplomar, y mi terror era total. Un miedo que no te deja moverte, que no te deja gritar ni intentar ponerte a salvo. Mi tío y mi abuela rezaban todo lo que podían. Se escuchaba como si hubiera alguien que estaba a punto de arrancarla para poder entrar. Escuché también la ventana en la cocina. Se movía como si alguien quisiera arrancarla, como si alguien quisiera entrar, pero no había nadie. Pero al mismo tiempo seguía escuchando aquellos pasos en el techo. Nada tenía sentido. Mi abuela salió del cuarto con agua bendita y la empezó a regar por toda la casa, y eso hizo que lo que estaba en el techo empezara a patalear. Mi puerta se abrió de golpe, me tomaron de la mano y casi me dio un infarto. Era mi tío. Estaba ayudándome. Salimos hacia la sala y con la Biblia en mano rezábamos todos juntos hasta que lo que sea que estaba en el techo por fin se detuvo. Luego se escuchó algo muy raro, como un aleteo que rodeaba la casa. Se frenó de golpe de nueva cuenta en la cocina y se escuchó una carcajada, una risa que me heló la sangre. Pero veíamos por la ventana y no había nada, no había nadie. Solo se podía escuchar. Cuando la risa terminó, parecía que todo volvía a la normalidad. Esa noche salimos de la casa y fuimos a la casa de una tía, hermana de mi mamá, quien obviamente no nos creyó lo que le contábamos. Y lo entiendo. A mí me es difícil creerlo y yo estuve ahí. Al día siguiente, mi abuela y yo fuimos a la iglesia a solicitar que un sacerdote fuera a la casa para bendecirla. Y así fue. No encontramos nada extraño ni movido del lugar. Nada. Como si nada hubiera pasado. Mi tío subió al techo y no encontró ni una sola teja rota. Todo estaba en perfecto estado.
como si solo hubiera estado en nuestra cabeza, en nuestros oídos. Desde entonces, mi tío se empezó a dormir temprano. Ya no se quedaba a ver su programa favorito. Yo regresé a mi casa ya que vivía en otra provincia, específicamente en la capital de Ecuador. Le platiqué a mi mamá lo que pasó y me sorprendió que no lo tomara como algo descabellado. Posteriormente me contó que en esa casa, en los años 70, cuando mi mamá y sus hermanos eran aún niños y adolescentes, unos primos de ellos llegaron de visita y jugaron a la ouija, ahí, dentro de la casa. Los abuelos los descubrieron en plena sesión y todos fueron castigados, pero nunca cerraron el juego. Mi mamá asume que se soltaron energías que desde entonces y poco a poco se han ido haciendo cada vez más presentes en esa casa. Así como este relato, tengo muchos más de ese lugar, que me pasaron a mí o a mis primos y familiares, y que siguen sucediendo hasta el día de hoy. Con el tiempo les iré contando, comunidad, porque no siempre se limitaron a ruidos o a manifestaciones que se escuchaban. No, con el tiempo empeoraron. Muchas gracias por escucharme. Y gracias a ustedes por continuar aquí, comunidad. Te recordamos que suscribirte, si no lo has hecho, es una gran forma de apoyar este proyecto y también de que no te pierdas ninguna historia nueva para que no te pierdas ni un solo episodio. Vienen cosas muy interesantes durante los siguientes meses, así que solo voy a decir que te conviene. También no voy a dejar de recordarte que puedes comprar mi libro Relatos de la Noche, un libro de cuentos de terror, no de testimonios, sino de cuentos que te van a llevar a un mundo donde todo es posible, hasta los más profundos terrores de la noche. Lo puedes encontrar en Amazon, donde ha sido el libro de terror más vendido en lo que va del año aquí en México, o en cualquier librería de tu preferencia, física o en línea. Te voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio. Pero ahora sí, es momento de continuar con la última historia de esta noche. Y recuerda, no salgas a ver si escuchas pasos en tu techo esta noche. Hola, comunidad. Hola a todos los que lleguen a escuchar esta historia. Estoy algo nervioso por contarla, sobre todo porque mis amigos no creen mucho en estas cosas, porque se han burlado de mí cuando he llegado a compartirlo con ellos, y porque a pesar de que se burlan, ellos escuchan Relatos de la Noche. Ellos seguramente la van a escuchar. Es gracioso. Nos tachan de locos a los que hemos llegado a contar nuestras experiencias en las reuniones que hacemos, pero cuando las escuchan en el podcast de alguien que no conocen, ahí sí las creen. Esto sucede en mi querida y peligrosa Ecatepec, en el Estado de México, en un barrio que podría considerar de los más tranquilos en este municipio, o de los únicos tranquilos, si le quieren decir así. Mis abuelitos viven también por aquí, y yo me voy a quedar con ellos cada que mis papás se van a trabajar por días, lo cual he seguido. No es porque esté chico no me pueda quedar solo, sino porque me gusta estar con ellos y, bueno, la comida de mi abuela tampoco es una oferta fácil de rechazar. Esto sucedió en pandemia, cuando mis papás se fueron y yo me mostraba algo reacio a irme con mis abuelitos, porque no los quería enfermar. Sin embargo, ese día cuando empezó a llover, me dieron unas ganas muy raras de estar con ellos, como si me necesitaran. Con el atardecer llegó la llovizna, y mientras la oscuridad se iba completando, también la lluvia ligera se fue convirtiendo en tormenta. Cuando se fue la luz en todo el vecindario ya no aguanté. Le hablé a mi abuela y le pregunté cómo estaban. Me dijo que bien, y finalmente lanzó esa frase que quería escuchar, la razón por la que había llamado. Vente para acá, mi niño. Acá nos cuidamos. Y guardamos distancia y todo si quieres. Es más, para que no te preocupes, nos dejamos el cubrebocas. Pero vente. No me dijo 2 veces. Me puse el impermeable y me fui para allá. En la casa guardamos distancia, pero aún así la abuela me sirvió la cena. Nos pusimos a platicar. Ya los extrañaba. Sí,
Los extrañaba muchísimo, pero no me hubiera perdonado haberles enfermado por un descuido o por el egoísmo de necesitar verlos para estar tranquilo. Cenamos a la luz de las velas. Es una de las cenas más bonitas que recuerdo con ellos. Cuando regresó la luz vi la tele junto a ellos por un rato, pero no me gustaba verlos con el cubrebocas. Y es que además mi abuelo tenía muchos problemas con sus vías respiratorias. Para él una simple gripa resultaba peligrosa, así que habían extremado precauciones con el COVID. Después de un rato logré convencerlos de que me iba a regresar a mi casa. Ya me habían preparado la cama donde siempre dormía ahí, la cama más acogedora del mundo. Esa cama donde he pasado desde que tengo memoria mis días de enfermedad, mientras me cuidan con un amor que solo dan los abuelos. Tuve que rechazarla para que ellos estuvieran seguros, y en cuanto amainó la lluvia, me puse el impermeable y salí para irme corriendo a mi casa. Eran apenas las 10:30, pero había un silencio extraño en la calle. Quizás por la lluvia, pero me parecía raro de todas formas. Y es que verán, ahí siempre había voces, música, perros ladrando a lo lejos, autos, pero esa noche no había nada. Miraba hacia las casas y veía algunas luces prendidas, algunas ventanas sin cortinas que dejaban ver una luz cálida al interior, pero no veía a nadie. Fue como si todos en el barrio hubieran desaparecido por una noche. La luz iba y venía por momentos, y eso hacía que todo me pareciera más irreal. Me apresuré a llegar a casa porque había algo que no me gustaba en el aire. Ni siquiera se escuchaban ya los truenos a lo lejos, a donde se había ido la tormenta. Seguí caminando hasta llegar a casa. Me metí rápido. Ni los sonidos de la música del jaibo, mi vecino, se escuchaban esa noche. Eso fue lo que más raro me pareció. Y es que no había días desde que el jaibo se había mudado ahí, un año antes, en que no pusiera la música en su cuarto todo lo que da. Casi todos los días tenía que salir yo y asomarme por su ventana para pedirle que le bajara, que mis papás tenían que descansar, y él enseguida le bajaba, disculpándose. Era una buena persona el jaibo. Esa noche su luz estaba prendida. Incluso me asomé por su ventana como siempre para preguntarle cómo le había ido con la tormenta, si todo estaba bien, si no se le había jodido su estéreo entre tanto ir y venir de la luz. Pero nada, no estaba ahí. Entré a casa y me apresuré a encontrar el resto de las velas que teníamos para emergencias. No fuera a ser que se volviera a ir la luz por un buen rato. Y antes de encontrar las velas, un trueno a lo lejos nos volvió a dejar sin luz. La oscuridad fue total y no sé cómo explicarlo, pero la sentí diferente, profunda. Nos envolvía. Escuché voces afuera y me apresuré para salir, agradecido, la verdad. Me llevaba bien con todos los vecinos. Me le iba a pegar a quien fuera con tal de no estar solo en una noche como esa. Lo siguiente, comunidad. Dios, no sé cómo explicarlo sin que crean que me volví loco, pero les juro por mis abuelos que no estaba soñando. Salí a buscar a los vecinos que platicaban, pero la calle estaba vacía. La ventana del jaibo también. Pero volví a escuchar las voces. Era claro que había alguien ahí, pero no estaban en la calle. Tampoco se escuchaban en las casas cercanas. Las voces venían de arriba. Arriba de mi casa. Levanté la mirada. A unos 30 metros, comunidad, estaban flotando dos hombres. Lo juro por Dios. Dos hombres de trajes negros, de esos con sacos largos. Tenían algo en las manos como bastones o báculos y sombreros de bombín. Fue la cosa más extraña que haya visto o que veré en la vida. Grité de miedo, de sorpresa, de incredulidad. Aunque no lo parezca ahora, era una visión aterradora. Los dos hombres voltearon hacia abajo, a verme. Sus bocas se movieron. No sé si se rieron o dijeron algo, pero así, flotando, se fueron calle abajo. Los vi alejarse y, no sé,
No sé por qué en ese momento no pensé en entrar corriendo a buscar mi celular. No sé qué haría si tuviera ese recuerdo grabado en un video. No sé si ya me hubiera vuelto loco de tanto verlo, pero les juro que aunque lo tuviera, la gente me hubiera dicho que no era real. Siempre los voy a recordar. Siempre lo hago cuando se va la luz.